Los componentes básicos de un sistema hidráulico son las bombas que convierten la energía mecánica en hidráulica y los cilindros y motores que convierten la energía hidráulica de nuevo en energía mecánica. Las válvulas de control direccional dirigen el sentido del movimiento de cilindros y motores. Se pueden añadir al sistema toda clase de dispositivos con fines de seguridad y para perfeccionar su funcionamiento. Estos dispositivos se tratarán más adelante. En una bomba de engranajes externa, los engranajes conductores y conducidos se engranan juntos en un alojamiento o carcasa muy apretados. El aceite pasa por la toma de admisión y se desplaza entre los dientes de engranaje y la carcasa. Cuando los dientes se vuelven a engranar, el aceite se expulsa por la toma de salida. La eficacia de una bomba depende de los huecos entre los engranajes y la carcasa. Algunas bombas de alta presión tienen placas de desgaste presurizadas situadas en los laterales de los engranajes para conservar la eficacia. Este tipo de bomba es muy común y se utiliza en muchos sistemas básicos cuya presión máxima no supera los 250 bares. Una bomba de engranajes crea un caudal que palpita ligeramente, pero para la mayoría de aplicaciones esto no supone ningún problema. La bomba de rotor consiste en dos rotores giratorios. El rotor interior acciona el rotor exterior. El rotor exterior tiene un lóbulo más que el interior. Los rotores se engranan juntos en un alojamiento o carcasa muy apretados. El aceite pasa por la toma de admisión y se lleva entre ambos rotores. Cuando los lóbulos se vuelven a engranar, el aceite se expulsa por la toma de salida. Este tipo de bomba se utiliza para aplicaciones de baja presión y gran salida, como la lubricación de motores o las bombas de carga. Las bombas de diafragma tienen en un extremo al menos una cámara sellada por una membrana o diafragma. En el otro extremo tienen una válvula de admisión y otra de salida. El diafragma está conectado al pistón. Cuando el pistón se mueve, el diafragma se retrae para agrandar la cámara, lo que crea succión, atrayendo el líquido a través de la válvula de admisión. El retorno de los pistones fuerza al diafragma hacia adentro, reduciendo las dimensiones de la cámara y lanzando el líquido afuera. Las bombas de diafragma se utilizan en pulverizadores de pesticidas porque no hay contacto entre el fluido y las piezas de transmisión de la bomba. Las bombas más sencillas cuentan con uno o dos pistones. Para aplicaciones que requieren gran salida existen bombas de 4 u 8 pistones. Las presiones máximas no exceden de 20 bares. En una bomba de pistón axial, el fluido hidráulico se desplaza gracias al movimiento de vaivén de los pistones. Los pistones se colocan en paralelo al eje de transmisión. Este tipo de bomba se utiliza en muchos sistemas hidrostáticos e hidráulicos modernos. Las bombas de pistón se fabrican con exquisita precisión y huecos mínimos y tienen un gran número de piezas móviles que las hacen muy sensibles a la contaminación por suciedad del aceite. Las bombas de pistón son más complejas y caras que las de engranaje o de rotor. Sin embargo, son más eficaces y pueden trabajar a presiones mucho más altas. Las bombas de pistón suelen trabajar con presiones de hasta 250 bares en los sistemas hidráulicos y de 450 bares en los sistemas hidrostáticos. Para lograr un caudal suave se utilizan varios pistones actuando en secuencia. Existen tres tipos de bomba de pistón axial: bombas de placa oscilante, bombas de placa motriz y bombas de eje curvado. Las bombas de pistón pueden tener una cilindrada o desplazamiento fijo o variable. En la bomba de pistón axial de placa oscilante, el bloque de cilindros no gira con los pistones. La placa oscilante se acciona mediante el eje de transmisión y la superficie inclinada crea el movimiento axial de los pistones. Los muelles fuerzan a los pistones a seguir a la placa oscilante.
Una válvula de admisión y otra de salida por pistón conducen el aceite en la dirección correcta. Las bombas de pistón axial de placa oscilante siempre tienen cilindrada fija. En la bomba de pistón axial de placa motriz de cilindrada fija, el bloque de cilindros encaja mediante una ranura con el eje de entrada. Los pistones se deslizan en una placa inclinada llamada placa motriz. El ángulo de la placa motriz se fija y determina el recorrido del pistón y la cilindrada de la bomba. Cuando el bloque de cilindros gira, cada pistón sigue a la placa motriz, lo que hace que el pistón realice un recorrido cíclico de presión y succión para cada revolución. Una placa distribuidora estática entre el extremo del bloque de cilindros y la carcasa de la bomba tiene dos tomas de media luna que coinciden exactamente con la salida del pistón y los recorridos de entrada. El caudal de la bomba solo puede variarse aumentando o reduciendo la velocidad de transmisión. Las bombas de pistón axial de placa motriz no se autoaspiran y necesitan una bomba de alimentación que mantenga una presión positiva en el lado de admisión de la bomba. Esta presión de alimentación es normalmente de 3 bares para los sistemas hidráulicos y de hasta 20 bares para los sistemas hidrostáticos. En las bombas de pistón axial de placa motriz de cilindrada variable, la placa motriz puede moverse para aumentar o reducir el recorrido del pistón y, por consiguiente, la cilindrada. Se obtiene así un caudal variable a una velocidad dada del eje de transmisión. La placa motriz puede colocarse incluso en ángulo recto con el eje de transmisión para conseguir un estado en el que no se bombee. La placa motriz suele controlarse de forma hidráulica en los sistemas hidráulicos. El sistema de regulación de la bomba acciona la bomba bajo demanda. En un sistema hidrostático, el ángulo de la placa motriz puede moverse en ambas direcciones para proporcionar caudal al motor en cualquier dirección. Las ruedas conectadas a los motores hacen que la máquina avance o retroceda. La salida de la bomba puede cambiarse o variando el ángulo de la placa motriz o cambiando la velocidad de funcionamiento. En las bombas de pistón axial de eje curvado, el eje de transmisión de la bomba acciona una brida. Los pistones se conectan con la brida mediante una bola y una junta esférica. La brida hace que los pistones giren y por consiguiente también el bloque de cilindros. El bloque de cilindros se conecta generalmente a la brida con un pasador central. El recorrido del pistón y la cilindrada de la bomba dependen del ángulo de inclinación entre el bloque de cilindros y el eje de transmisión de la bomba. Las bombas de pistón de eje curvado pueden tener cilindrada fija o variable. La estructura de un motor de engranaje es similar a la de una bomba de engranaje, ya que los engranajes se encajan muy apretados dentro de una carcasa. El aceite que entra en la toma de admisión actúa en los dientes de engranaje y gira los engranajes, ya que pasa entre los dientes y la carcasa. Cuando los dientes se vuelven a engranar, el aceite se expulsa por la toma de salida. La eficacia de un motor depende de un hueco mínimo entre los engranajes y la carcasa. Algunos motores que trabajan a alta presión tienen placas de desgaste presurizadas situadas en los laterales de los engranajes para conservar la eficacia. Como la mayoría de los motores de engranaje se construyen de forma simétrica para que puedan presurizarse de ambos modos y, por consiguiente, puedan girar en ambas direcciones. Este tipo de motor suele utilizarse en sistemas sencillos con una presión máxima de 300 bares. El motor girotor consiste en dos rotores. El motor interior gira dentro del rotor exterior fijo. El rotor exterior tiene un lóbulo más que el interior. Se engranan juntos muy apretados en una carcasa. Cada lóbulo del motor exterior tiene una toma conectada a una válvula de camisa, permitiendo que el aceite presurizado fluya al lóbulo en el momento exacto o
permitiendo que el aceite vuelva del lóbulo al depósito. El movimiento giratorio del rotor interior se transmite a través de un eje cardan que acepta el movimiento excéntrico hacia el eje de transmisión del motor. Los motores gerotor suelen tener una cilindrada considerable, por ejemplo, 320 centímetros cúbicos por revolución, lo que los hace girar a baja velocidad, menos de 800 revoluciones por minuto, y les permite desarrollar un par considerable. En un motor de pistón axial de placa motriz de cilindrada fija, el bloque de cilindros se encaja mediante una ranura en el eje de entrada. Una placa estática de válvula entre el extremo del bloque de cilindros y la carcasa del motor tiene dos tomas en forma de media luna que coinciden exactamente con los recorridos de entrada y salida de los pistones. La presión se aplica a los pistones alineados con la toma de presión de la placa de válvula. La presión fuerza a los pistones hacia afuera, lo que crea una fuerza giratoria en el bloque de cilindros, ya que los pistones bajan por la placa motriz inclinada. Los pistones alineados con la toma de retorno de la placa de válvula se desplazan hacia adentro ya que el bloque gira, empujando el aceite de vuelta al depósito. Cuando el motor gira, cada pistón realiza un ciclo de compresión y escape. El diseño del pistón múltiple proporciona funcionamiento continuo. Cuando el caudal de la bomba cambia de dirección, el bloque de pistones gira en la dirección opuesta. Como la placa motriz está fija, la velocidad del motor solo puede variarse mediante el caudal de aceite. Este tipo de motor se utiliza en sistemas con una presión máxima de hasta 600 bares. En un motor de pistón axial de placa motriz de cilindrada variable, la placa motriz puede moverse para aumentar o reducir el recorrido del pistón y la cilindrada y, por consiguiente, la velocidad de funcionamiento. La placa motriz puede controlarse de forma hidráulica, con electroválvula o mecánicamente. Este tipo de bomba suele utilizarse en sistemas de transmisión hidrostática para conseguir diferentes rangos de velocidad. La placa motriz tiene normalmente 2 o 3 posiciones predeterminadas. El motor de pistón axial de eje curvado es otro tipo de motor de pistón axial, en el que el bloque de cilindros y el eje de transmisión están montados en ángulo. Los pistones se conectan con la brida del eje mediante una bola y una junta esférica. Ambos tipos de cilindrada, tanto la fija como la variable, son posibles. En el motor de pistón radial, los pistones se colocan en ángulo recto con el eje de transmisión. El tambor con los pistones montados de forma radial gira sobre un eje fijo que funciona como una válvula de camisa. En el momento preciso, un pistón se empuja hacia afuera y el rodillo que está conectado al pistón tiene que seguir al anillo fijo y curvo. Se obtiene así una rotación del tambor que se conecta al eje de salida del motor y controla la carga. Cambiando la dirección del suministro de aceite al motor, puede invertirse la dirección de rotación. Este tipo de motor suele utilizarse en sistemas de transmisión hidrostática colocado directamente en la rueda. Esta tabla resume las diferencias entre bombas y motores. Patinaje. La fórmula Q igual a N por V dividido entre 1000 utiliza la cilindrada de la bomba para calcular la salida de la misma. Esta no tiene en cuenta posibles fugas internas de la bomba. La fuga interna también se llama patinaje. El patinaje puede definirse como aceite que se fuga de una toma de presión a un área de baja presión o a la toma de admisión de la bomba. El patinaje aumentará con la presión y cuando la bomba empiece a desgastarse.
cualquier incremento del patinaje produce una pérdida de eficacia. A los motores, el patinaje los hace girar más lentamente que la velocidad que se calcula con la fórmula N es igual a 1000 por Q dividido entre V, expresado en revoluciones por minuto. Debe conectarse a los motores un purgador de aceite sin fugas, y a las bombas si procede, para proteger la carcasa y los sellos de lubricación de las presiones extremas. El purgador de aceite debe conectarse en la parte superior de la carcasa, de modo que la carcasa esté siempre llena de aceite y todas las piezas móviles queden inmersas. Los pistones de efecto simple están presurizados solo en una dirección. El recorrido de retorno se debe a la carga y a la gravedad. La operación se describe como elevación o descenso. Existen tres tipos diferentes de cilindros de efecto simple: el tipo de pistón, el tipo de vástago y el cilindro telescópico. De hecho, un cilindro de tipo pistón es un cilindro de efecto doble del que solo se puede presurizar una toma. Con el fin de evitar la corrosión, la toma no utilizada se conecta en ocasiones a un conducto de retorno. Los sellos de lubricación se sitúan en el pistón y en la placa final para evitar las fugas de aceite internas y externas. En un cilindro de tipo de vástago, el vástago actúa como un pistón y se desplaza cuando el aceite se dirige al cilindro. El recorrido máximo del cilindro se limita mecánicamente, por ejemplo, mediante los componentes adjuntos. Este sencillo diseño solo tiene una varilla de obturación para evitar fugas externas de aceite. En la ley de Pascal, tiene que calcularse con la sección transversal del vástago. Un cilindro telescópico es un tipo especial de cilindro de efecto simple que tiene la ventaja de un recorrido considerable con una longitud reducida cuando se retrae. Los cilindros telescópicos suelen utilizarse para inclinar el volquete de camiones y remolques. Se puede calcular, empleando la ley de Pascal, que el cilindro con mayor diámetro se elevará primero. Los pistones de efecto doble pueden presurizarse en los dos sentidos. La operación se describe como extensión o retracción. Este tipo de cilindro se utiliza en aplicaciones que requieren movimientos mecánicos de extensión y retracción, como la elevación de la cargadora y los cilindros de la cuchara. Los sellos de lubricación se sitúan en el pistón y en la placa final para evitar las fugas de aceite internas y externas. Los cilindros de doble efecto pueden ser tanto desequilibrados como equilibrados. Un cilindro desequilibrado tiene áreas del pistón que difieren debido al vástago del pistón. El desplazamiento y la fuerza son mayores para la extensión que para la retracción. Un cilindro equilibrado tiene un pistón central y dos vástagos de pistón. Por lo tanto, ambas áreas del pistón son iguales. Este tipo de cilindro se monta donde se requiere igual fuerza en ambos sentidos, como en los sistemas de dirección. El último componente hidráulico básico es la válvula de control direccional de 4 vías 3 posiciones, utilizada para arrancar, parar y controlar la dirección a la que giran los motores y se mueven los cilindros. 4-3 significa 4 tomas y 3 posiciones, lo que quiere decir que esta válvula tiene 4 tomas en las que conectar conductos y que pueden admitir 3 posiciones. Las 4 tomas son: P, conexión de bomba o presión; T o R, conducto de retorno al depósito; A y B, conductos de trabajo al cilindro o motor. Las 3 posiciones son: posición central o neutra; posición izquierda, donde P se conecta con A y B con T. Por ejemplo, un cilindro conectado a las tomas de trabajo se extiende. Posición derecha, donde P se conecta con B y A con T. Por ejemplo, el cilindro se retrae. Una válvula direccional de 4 vías 3 posiciones suele fabricarse con una carcasa de 4 conexiones de conducto.
conteniendo un distribuidor con acanaladuras. Este distribuidor, que puede mantenerse en el centro de la carcasa gracias a dos muelles, se mueve en la carcasa, creando o rompiendo las conexiones con las tomas. Una válvula de control direccional se simboliza como sigue. Cada posición del distribuidor se representa con un cuadrado en el que están dibujadas las conexiones entre las tomas. Los conductos P, T, A y B se conectan al cuadrado representando la posición neutra. El modo en que se acciona el distribuidor se añade al símbolo. Manualmente con una palanca, vuelve a posición neutra mediante la acción del muelle, por accionamiento hidráulico, por accionamiento eléctrico. Existen cuatro tipos básicos de válvulas de control direccional de 4 vías 3 posiciones dependiendo de las conexiones entre las cuatro tomas de la posición neutra. Al lado de las tomas P y T hay dos posibilidades. La toma P puede conectarse a la toma T, permitiendo que el aceite de la bomba atraviese la válvula y vuelva al depósito. Esto se llama una válvula de control direccional de 4 vías 3 posiciones de centro abierto. Si la toma P se cierra cuando el distribuidor se asienta en la posición central, es una válvula de control direccional de 4 vías 3 posiciones de centro cerrado. Al lado de las tomas de trabajo hay también dos posibilidades en la posición neutra. Las tomas A y B están cerradas. Este es el tipo más común. Un cilindro o motor conectado a esto, llamado distribuidor estándar, se bloqueará hidráulicamente en su posición. Las tomas A, B y T también pueden conectarse entre sí, permitiendo que un motor pare con suavidad o que un cilindro se mueva bajo fuerzas externas cuando el distribuidor se asienta en la posición neutra. Este tipo de distribuidor se llama un distribuidor de motor.